Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las reglas de la derivada. Nosotros somos el segundo grupo de la materia de cálculo de la carrera de biología de la Universidad Laica del Amparo de Manatí. Nuestro grupo está conformado por Álava García Rubens, Bravo Zambrano Dani, Bravo Zambrano Ariel, Delgado Melo Brian y Moreira Alavandre. La siguiente. Bueno, existen funciones compuestas que se pueden escribir como composición de funciones elementales. Para derivar este tipo de funciones necesitamos utilizar las famosas reglas de la derivación o de las derivadas. Entonces podemos definir a estas reglas como aquellas que nos permiten obtener la derivada de dichas funciones compuestas. A continuación mis compañeros les hablarán más de estas reglas. Bueno, a mí me tocó la regla de la suma y resta, que consiste en que la derivada de la función es de la resta o la suma de las derivadas de cada término. A continuación, un ejemplo. Tenemos una función diferente tanto en la resta como en la suma, solo que cambia el signo, pero el proceso es lo mismo. En la resta tenemos que sacar una derivada que son los mismos términos que tenemos en la parte de arriba. Tenemos en la resta f de x igual a 3x al cuadrado menos 4x menos 7, f' de x igual a g' de x menos h' de x menos j' de x. Gx igual a 3x al cuadrado, hx es igual a 4x, jx igual a 7. G' de x igual a 6x, h' de x igual a 4, j' de x igual a 0. F de x igual, f de prima de x igual a 6x menos 4. En la suma es lo mismo, solo lo que cambia es el signo. F de x igual a x a la cuarta más 10x al cubo más 5x. F' de x igual a g' de x más h' de x más j' de x. G de x igual a x a la cuarta, hx igual a 10x al cubo, j de x igual a 5x, g' de x igual a 4x al cubo, h' de x igual a 30x al cuadrado, j' de x igual a 5. Tenemos la derivada de una función final que es f' de x igual a 4x al cubo más 30x al cuadrado más 5. A continuación les voy a hablar sobre el ejercicio relacionado con la biología. Supongamos que estás estudiando el efecto de dos medicamentos A y B en el crecimiento de bacterias. Tienes dos funciones que escriben el conocimiento de las bacterias que pueden ser en presencia de cada medicamento. La función ft representa el crecimiento de bacterias en presencia del medicamento A y está dada por ft, que es igual a 2t, donde t es el tiempo en horas. También tenemos que la función gt representa el crecimiento de bacterias en presencia del medicamento B y está dada por gt, que es igual a 3t elevado al cuadrado. Y por último tenemos que determinar la tasa de crecimiento total de las bacterias cuando se administran ambos medicamentos. Puede ser simultáneo, para ello tenemos que aplicar la regla de la suma y resta. Y por último tenemos el proceso. Sabemos que tenemos de las bacterias en función al medicamento A, que esto da como f de x igual a 2t. Tenemos el crecimiento de bacterias en función al medicamento B, g de x igual a 3t al cuadrado. Tenemos el crecimiento de bacterias en función a ambos medicamentos, que esto viene siendo h de x igual a f de x más g de x, h de x igual a 2t más 3t al cuadrado. Tenemos la aplicación de la regla de la suma, que es h' de x igual a f' de x más g' de x. Y también tenemos que la derivada de la función del medicamento A es f de x igual a 2t. Esto da como resultado f' de x igual a 2. También tenemos la derivada de la función del medicamento B, que es g de x igual a 3t al cuadrado, da como resultado g' de x igual a 6t. También por último tenemos la derivada de la función que determina el crecimiento bacteriano con la aplicación de ambos fármacos. Tenemos la h' de x, que es igual a f' de x más g' de x, da como resultado h' de x es igual a 2 más 6t. A continuación, otro compañero que le va a hablar sobre la otra regla. Regla del producto. La regla del producto se utiliza cuando se diferencia el producto de dos funciones. La derivada de un producto de dos funciones diferentes es igual al producto de la derivada de la primera función
por la segunda función sin derivar, más el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Tendremos un ejemplo. Este ejemplo es f de x igual a 4x al cuadrado más 1 por 6x al cubo menos 7. Que esta función tendría una regla que es f de x igual a g de x por h de x, donde 4x al cuadrado más 1 será g de x y 6x al cubo menos 7 será h de x. Después de esto hay que hallar la derivación de g y h. La función de g de x igual a 4x al cuadrado más 1 tendrá una derivación de g de x igual a 8x, mientras que la función h de x igual a 6x al cubo más 7 tendrá una derivación de h de x igual a 18x. Después de hallar la derivación de g y h, tendremos una siguiente función, que es derivada de x igual a la derivada de g de x por función de h de x más función de g de x por derivada de h de x, donde la derivada de g de x será 8x por función de h de x, que es 6x al cubo menos 7, más función de g de x, que sería 4x al cuadrado más 1 por derivación de h de x, que es 18x al cuadrado. Después de esto hay que aplicar la distribución, donde se multiplicará 8x por 6x al cubo y 8x menos 7, más la multiplicación de 18x al cuadrado por x por 4x al cuadrado más 18x al cuadrado más 1. Multiplicamos 8x por 6x al cubo, daría un resultado de 48x a la cuarta. 8x por 7 por menos 7 da un resultado de menos 56x, más 18x al cuadrado por 4x al cuadrado daría un resultado de 72x, y 18x al cuadrado por más 1 daría más 18x al cuadrado. Después de hacer la multiplicación, debemos de hallar una suma de signos igualitarios, que sería 48x a la cuarta más 72x a la cuarta, que daría un resultado de 120x a la cuarta. Como no hayamos resultado de una x, el 56 pasaría solo, y lo mismo sería con 18x al cuadrado. La siguiente diapositiva. Ejercicio relacionado con la biología. Supongamos que estás estudiando la absorción de nutrientes por parte de una planta. Tienes dos funciones que describen la concentración de nutrientes en el suelo. La tasa de absorción de la planta es la función del tiempo. La función Ft representa la concentración de nutrientes en el suelo, está dada por Ft igual a 5T, donde T es el tiempo en días. La función Gt representa la tasa de absorción de la planta y es la función de la planta dada por Gt igual a 0.2T elevada al cuadrado, donde T es el tiempo en días. ¿Quieres determinar cómo varía la tasa de absorción de nutrientes por parte de la planta en función del tiempo? Para ello aplicaremos la regla del producto. La siguiente diapositiva. Proceso. Este proceso nos pide hallar la función de concentración de nutrientes en el suelo, que sería la función Fx igual a 5T, y la función de la tasa de absorción de la planta, que sería la función Gx igual a 0.2T elevado al cuadrado. Después de esto, el problema nos pide hallar la función de la tasa de absorción de nutrientes de la planta, que a esta función la llamaremos h de x
igual a f de x por g de x, que sería la unión de estas dos fórmulas, dando un resultado de hx igual a 5t por 0.2t al cuadrado. Luego aplicamos la regla del producto, quedaría como derivada de x igual a f de x por gx más fx por derivada de g de x. Luego tenemos que hallar la derivada de la función de concentración de nutrientes en el suelo, que sería la función 5x igual a t, que daría una derivación de f de x igual a 5. Después tenemos que derivar la función de la tasa de absorción de la planta, que sería gx igual a 0.2t al cuadrado, que su derivación sería 0.4t. Después tenemos que derivar la función de la tasa de absorción de nutrientes de la planta, utilizando la derivada de h de x igual a derivada de x por función de g de x más función de f de x por derivada de g de x, dando como resultado una derivación de 5 por 0.2t al cuadrado a 5t por 0.4t. Esto lo resolveremos y daría una derivación de t al cuadrado más 2t al cuadrado, que como resultado daría derivada de hx igual a 3t al cuadrado. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy bien, muy buenas. Yo les voy a hablar sobre lo que es la regla del cociente. La regla del cociente es una regla que establece que se puede derivar un cociente de funciones tomando el denominador gx multiplicado por la derivada del numerador f de x, restado al numerador de f de x multiplicado por la derivada del denominador gx, y todo dividido por el cuadrado del denominador. Esta regla se utiliza cuando se diferencia el cociente de dos funciones, como por ejemplo tenemos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos z igual a 10x sobre x al cuadrado más 3x menos 9. Muy bien. De aquí tenemos, esta es la fórmula que nosotros tenemos acá, que es z igual f de x sobre gx. F de x es igual a 10x y la derivada de f de x es igual a 10. Muy bien. Una vez tenemos esto, también aquí tenemos que el valor, aquí nomás tenemos la derivada de z, de z igual a derivada de f de x por derivada de f de x por gx menos f de x por la derivada de gx, las cuales todas están aquí. Gx es igual a x al cuadrado más 3x menos 9. Y la derivada de esta es igual a 2x más 3. Así que con todo esto en mente vamos a reemplazar los valores de aquí, como podemos ver. Y este de acá, el gx, lo vamos a llevar al cuadrado como indica en esta ocasión. Y así es como nosotros vamos a tener 10 por, entre paréntesis, x al cuadrado más 3x menos 9 menos 10x por 2x más 3 sobre el gx, que es x al cuadrado más 3x menos 9 pero elevado al cuadrado. Y es así como tenemos estos resultados, que claro, para obtenerlos tenemos que multiplicar el 10 por x2, lo multiplicamos por el 3 y por el 9, y así hacemos lo mismo con el 10x, multiplicamos este 2 y este 3, y luego todo eso así nos darán los resultados que vemos aquí, que es entre paréntesis 10x al cuadrado más 30x menos 90 entre paréntesis menos entre paréntesis 20x al cuadrado más 30.
sobre x4 más 9x cuadrado menos 81. Y es así como nosotros obtenemos este resultado. Les voy a hablar sobre los ejercicios relacionados con la biología. Supongamos que estás estudiando el crecimiento de una población de células y tienes dos funciones que describen la población de células y la tasa de muerte celular en función del tiempo. La función ft representa la población de células y está dada por ft igual 2t al cuadrado, donde t es el tiempo en días. La función gt representa la tasa de muerte celular y está dada por gt igual 0.5t, donde t es el tiempo en días. ¿Quieres determinar cómo cambia la tasa de crecimiento neto de la población de células en función del tiempo? Y para ello, aplicaremos la regla del cociente. El proceso. La función de la población de células, vamos con fx igual 2t al cuadrado. La función de la tasa de muerte celular es gx igual a 0.5t. La función de la tasa de crecimiento de las células es hx igual f de x sobre gx. Hx es igual a 2t al cuadrado sobre 0.5t. La aplicación de la regla del cociente es la derivada de hx igual a la derivada de f de x por gx menos fx por la derivada de gx sobre gx elevado al cuadrado. La derivada de la función de la población de células es fx igual a 2t al cuadrado y la derivada de este es 4t. Y la derivada de la función de la tasa de muerte celular, ahí está, gx igual 0.5t y su derivada es 0.5. Derivada de la función de la tasa de crecimiento de las células, y así es como tenemos aquí el procedimiento, el cual es la derivada de hx igual a derivada de f de x por gx. Bueno, la fórmula que están viendo ahí, lo que realmente nos importa son los numeritos que están aquí abajito, ya con sus numeritos puestos, la cual es 4t por 0.5t menos 2t elevado al cuadrado por 0.5 sobre 0.5t elevado al cuadrado, y resolviendo obtenemos lo que se ve aquí, 2t al cuadrado menos t al cuadrado sobre 0.25t al cuadrado y derivada de hx igual a t2 sobre 0.25t al cuadrado y derivada de hx igual a 4t. Y así concluyo. A continuación, mi siguiente compañero. Vamos a hablar sobre la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que es un teorema de gran importancia debido a su aplicación. Este resultado es el que nos permite calcular la composición de funciones. Esta establece que la derivada de una función compuesta f de g de x es igual a la derivada, es decir, f' de g de x multiplicada por la derivada g' de x. Por ejemplo, tendremos una función. La función va a ser igual a menos 3 por 5x a la quinta más 9x a la tercera, y esto elevado a la cuarta. ¿Ok? Entonces, para sacar la derivada de esta función, vamos a tener lo siguiente. La derivada de la función va a ser igual a lo siguiente. Entonces, tendremos que este 4 pasarlo a multiplicar con este 3. Ya, como vemos en esta parte de aquí, 4 menos 3. 4 por menos 3. Y a este 4 le vamos a restar un 1. Por eso que en la parte de aquí queda 3. Y la parte de aquí adentro la vamos a pasar igual, como se muestra en la parte de aquí.
¿Ok? Entonces, luego de eso, haciendo los cálculos, nos da igual que f' de g de x va a ser igual a menos 12 por 5x a la quinta más 9x a la tercera, todo eso expuesto a 3, con el exponente 3. Ok, entonces también debemos sacar la derivada interna de este paréntesis. Sacándole la derivada, esta la vamos a nombrar como g, tendremos lo siguiente: g' de x va a ser igual a 25x a la cuarta más 27x al cuadrado. Esta es la derivada interna de este paréntesis de aquí. ¿Ok? Todo esto con el fin de poder aplicar la regla. Se nos dice que la nueva función, la derivada de la nueva función, que en este caso la vamos a nombrar como z' de x, va a ser igual a la función derivada de gx por la función derivada de g. ¿Ok? Entonces, reemplazando valores, obtendremos lo siguiente. La derivada de la función va a ser igual a esto que lo obtuvimos anteriormente aquí. Entonces, esta parte de aquí la vamos a tener que copiar de igual forma acá. Por la derivada de la función g. En este caso también la obtuvimos y es la que se encuentra en la parte de aquí abajo. La tendremos que copiar así mismo al lado de aquí, al lado del por, y obtendremos nuestro resultado. ¿Ok? Bueno, continuando con la exposición, tenemos un ejercicio relacionado con la biología, usando esta regla. Entonces, el enunciado dice: supongamos que estás estudiando la propagación de un impulso nervioso a lo largo de un axón y tiene dos funciones que describen la velocidad de propagación del impulso y el diámetro del axón en función del tiempo. La función f de t representa la velocidad de propagación del impulso, que está dada por f de t va a ser igual a 3t, donde t es el tiempo en milisegundos. La función gt representa el diámetro del axón y está dada por gt es igual a 5 más 0.2t al cuadrado. Todo esto elevado a la cuarta. T es el tiempo en milisegundos. ¿Quieres determinar cómo varía la velocidad de propagación del impulso en función del tiempo en relación con el diámetro del axón? Para ello debemos aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, tendremos el ejercicio. Tenemos una función de la velocidad de propagación del impulso, la cual está dada por f de x va a ser igual a 3t, y una función del diámetro del axón, que está dada por la función gx va a ser igual a 5 más 0.2 t al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Ok? Entonces, para saber la función de la velocidad de propagación del impulso nervioso, vamos a tener que multiplicar estas dos funciones, teniendo así una nueva función que la vamos a denominar h de x. Y h de x va a ser igual a la función g de x por gx. Entonces, en números tendríamos que la función quedaría de la siguiente forma: h de x va a ser igual a 3t por 5 más 0.2 t al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, como siguiente paso debemos aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos decía que la derivada de la función va a ser igual a f' de gx por g' de x. ¿Ok? Entonces, comenzamos a derivar la función externa, es decir, esta parte del exponente, la cual la pasamos a multiplicar. Entonces, vemos aquí el proceso, la función en sí que nos da el ejercicio,
Y aquí ya comenzamos a derivar. Ya pasamos este 3, este 4 a multiplicar. Aquí vemos 3t por 4. Y a este 4 le restamos 1, por eso vemos el 3 como exponente. Resolviendo esta multiplicación nos da que f' de gx va a ser igual a 12t más 5 más 0.2t al cuadrado, todo eso elevado a la tercera. ¿Ok? Ahora debemos de derivar esta función interna. ¿Ok? La derivada de la función interna. Vemos aquí el proceso. Entonces, g de x va a ser igual a 5 más 0.2 t al cuadrado. Y la derivada de esta función va a ser igual a g' de x es igual a 0.4 t. Porque tenemos que pasar a este exponente a multiplicar el 0.2 y le restamos 1. Por eso será 0.4. Como sabemos, la derivada de una constante es 0. Bueno. Por último, tenemos la derivada de la función de la velocidad de propagación del impulso. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos, la fórmula o la regla nos decía que h' de x va a ser igual a f' de gx por g' de x. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte final es reemplazar. Entonces, h' de x va a ser igual a 12t por 5 más 0.2t al cuadrado por 3 elevado a la tercera, que lo obtuvimos de aquí. ¿Ok? Y este por es el que nos dice la fórmula, y por último el 0.4t es la derivada de la función g o de la función interna, que también lo obtuvimos aquí. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro, y en caso de que, por ejemplo, el ejercicio nos diera algún valor, solamente tendríamos que reemplazar en esta fórmula final y obtendríamos el valor de la velocidad de propagación del impulso nervioso. Gracias a acompañar. Regla de la función inversa. La regla de la función inversa en derivadas establece una relación entre la derivada de una función y la derivada de una función inversa. La regla nos permite encontrar la derivada de la función inversa a partir de la derivada de la función original. La función inversa, también llamada función recíproca, es aquella función cuyo dominio es el recorrido de otra función y cuyo recorrido es el dominio de la función original. La función inversa de la función f se expresa con el símbolo f a la menos 1. Por ejemplo, tenemos la siguiente función donde f de x es igual a x a la quinta, actuando así como función original. Lo que tenemos que hacer es sacar la función inversa y la derivada de esta función. Como primer paso, tenemos que sacar la derivada, que es igual a 5x a la quinta menos 1, usando la ley de la potencia, la cual dice que el exponente pasa como base a multiplicar a la variable y el exponente se le resta 1, dando como resultado final 5x a la cuarta. Y es así como se obtiene la derivada de la función original. El siguiente paso es sacar la función inversa, la cual se puede representar como y es igual a x a la quinta. Lo contrario de y es x y lo contrario de x es y. Este 5 está actuando como potencia y la operación contraria a una potencia es un radical. Es así como queda x es igual a raíz quinta de y, pero necesitamos la inversa de y, ya que y es igual a f de x. Lo que hacemos aquí es un cambio de variables, el cual queda como y a la menos 1 es igual a raíz quinta de x, o también la pueden leer de la siguiente manera: función inversa de x es igual a raíz quinta de x.
Una vez obtenida la función inversa y la derivada de la función original, procedemos a utilizar la siguiente fórmula. Función inversa de x es igual a 1 sobre la derivada por la función inversa. Reemplazamos términos y quedaría de la siguiente manera. Es igual a 1 sobre 5 por la función inversa elevada a la cuarta, donde el 5 y el 4 forman parte de la derivada de la función original multiplicando a la función inversa. Y es así como obtenemos el resultado de este ejercicio. Ejercicio relacionado con la biología. Supongamos que estás estudiando el metabolismo de una sustancia en el cuerpo humano y tienes una función que describe la concentración de la sustancia en sangre en función del tiempo. La función f de t representa la concentración de la sustancia en sangre y está dada por f de t es igual a t elevada a la cuarta más 2 sobre 3, donde t es el tiempo en horas. Determinar cómo varía el tiempo en función de la concentración de la sustancia en la sangre. Para ello aplicaremos la regla de la función inversa. A continuación, el procedimiento. Función de la concentración de la sustancia en sangre, que es igual a f de x igual a x a la cuarta más 2 sobre 3. El siguiente proceso es la obtención de la función inversa, donde f de x puede ser representada con la y, que es igual a x a la cuarta más 2 sobre 3. Lo contrario de y es x, y lo contrario de una potencia es un radical, quedando así que x es igual a raíz cuarta de 3y menos 2. Esto es la inversa de x, pero lo que necesitamos es sacar la inversa de y. Quedando como resultado, función inversa de x es igual a raíz cuarta de 3x menos 2. El siguiente paso es sacar la derivada de la función de la concentración de la sustancia en sangre, quedando f de x es igual a 4x al cubo sobre 3. Una vez obtenida la derivada y la función inversa de este ejercicio, procedemos a utilizar la fórmula vista anteriormente, que es función inversa de x es igual a 1 sobre la derivada por función inversa. Reemplazamos términos y quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 4 por raíz cuarta de 3x menos 2 elevada a la tercera sobre 3. Lo que hacemos aquí es una multiplicación de extremos con extremos y medios con medios para poder así obtener el resultado final, donde el 1 se multiplica con el 3, que vendrían a ser los extremos, y el 1 se multiplica con la operación de aquí, que es 4 por raíz cuarta de 3x menos 2. Y es así como obtenemos el resultado final de esta operación.